Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches. Excelente inicio de fin de semana. Ya es viernes. Saludos y gracias por hacernos el honor de recibirnos en sus hogares. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte. Federico Mayorga, muy buenas noches a ti y a todo México, desde Cuernavaca, Morelos, buscando a quien resulte responsable hoy que se conmemora el lanzamiento e inicio de transmisiones de la XEW. Así es. La voz de la América Latina. Tú trabajaste en la W. ¿Qué se siente haber participado en las transmisiones de una histórica, la Catedral de la Radio? Yo creo que el haber trabajado en la XW, yo creo que fue algo impresionante. Digo, quien nos dio la oportunidad fue don Paco Huerta, en paz descanse. Sí, pero en alguna ocasión fui a algunas entrevistas antes de participar en el programa. Sí. Y Inocente culpable. Sí, así es. Inocente culpable, que fue una revolución, porque era un programa para su época bastante fuerte, muy directo. Llegó un embalde. Don Paco fue cesado de muchísimas estaciones, se terminó en Radio Universidad. No era su época, ¿no? Era demasiado avanzado, ¿no? Yo creo que era muy avanzado, pero era muy directo, un señor en toda la extensión de la palabra, micrófono de oro, en fin. ¿Qué te puedo decir de Paco Huerta? ¿Qué te puedo decir de todo ello, no? Pero sí, hoy es el aniversario del XEW. Bueno, pues tenemos en la línea, ves que ha estado bastante fuerte el jaloneo del asunto sobre la alcaldía de Jiutepec. Así es. En el cual se le dio la constancia de mayoría como presidente electo a Manuel Agüero Tobar, que venía del PRI. Luego se afilió al PRD, aquí estuvo con nosotros y bueno, pues quedó y posteriormente, bueno, pues se dieron las cosas, terminó la elección, pero bueno, parece que hay un fallo que tenemos ahorita en la línea al que fuera candidato también por Jiutepec, Rafa Reyes. ¿Quién impugnó? Rafa, con el gusto de saludarte, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, estimado Federico? Bien, Rafita, ¿y tú cómo estás? Órdenes, como siempre. Pues aquí bien, preguntándote qué pasa de esta resolución, cómo deja la situación de Jiutepec, cómo te deja a ti como ex candidato, qué pasa con la elección, queda firme, queda abajo Manuel Agüero Tobar como presidente electo del municipio de Jiutepec. ¿Qué me puedes platicar al respecto? Bueno, mira, primero que nada, a mí no me correspondería hacer un juicio de valor sobre quién queda fuera o no queda fuera. Lo que nosotros hicimos, y lo comentamos el día que estuvimos en el programa de ustedes, que me hicieron el alto honor de invitarme, es que tendríamos que resolver todo este asunto a partir de un tema de orden absolutamente jurídico. Así es. Yo lo comenté ahí mismo, no obstante el malestar que había generado, que no era un malestar propiamente de Rafael Reyes, sino era un malestar de un sector importante de la sociedad, pues que a final de cuentas se siente agraviado, se siente lastimado, está muy enojado por todo lo que pasó, por todo lo que ocurrió en la jornada electoral, porque si de algo nadie puede no decirse, digamos, ignorante del tema, es que, bueno, pues si algo hubo en este proceso electoral fue un despilfarro absoluto de los recursos públicos. Nosotros, a partir de toda una estrategia de orden jurídico, como que emprendieron algunos abogados que nos han estado echando la mano, bueno, pues la determinación fue irnos en la lógica del rebase de topes de gastos de campaña, no obstante de haber habido tantas irregularidades en el proceso electoral. ¿Cómo nos encontramos a este momento? Bueno, el día de ayer la sala regional, bueno, pues evidentemente, más allá de lo que diga el ex candidato del PRD, pues por algo tomó la determinación, y entonces lo que hace es regresar al tribunal local para que se revise sobre el tema de rebase de topes de gastos de campaña. ¿Cómo nos sentimos? Bueno, nosotros presentamos pruebas lo suficientemente sólidas para entender
que el tribunal tendrá que hacerles caso y tendrá que hacerlas valer. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Hay otra parte de investigación que le corresponde al final de cuentas a las autoridades. Las pruebas son tan sólidas que, bueno, pues el día de ayer se dio este fallo. Yo estoy plena y absolutamente convencido que vamos a salir adelante. La propia sociedad cree que los tribunales, bueno, pues nos van a dar la razón, porque al final de cuentas nos asiste la razón, porque tenemos las pruebas y porque ellos saben que rebasaron el tope de gastos de campaña, pero no lo rebasaron por el 40% que yo los estoy acusando. Seguramente lo habrán rebasado por el 2000 o el 3000%. Esa es la verdad. Lamentablemente, bueno, pues nosotros en este tema de investigación lo que nos permitió y lo que nos arrojó es que habían rebasado el tope de gastos de campaña por más o menos 40%. Ok, esta ya es una resolución que marca la autoridad federal para que la autoridad estatal emita una nueva resolución en un término de 24 horas, ¿es correcto? No, con todo conocimiento, y lo que me dicen los abogados es que no hay un término de 24 horas como tal. El tribunal seguramente estará esperando el fallo, porque debo decirles que nosotros teníamos dos impugnaciones. La impugnación que presentamos a partir del fallo del tribunal local, y por el otro lado también impugnamos nosotros lo que el Instituto Nacional Electoral dictaminó a partir de su órgano de fiscalización, en donde decía que no había rebase de topes de gastos de campaña, pero no lo hizo a partir del tema específico de Jutepec, porque ahí me parece que lo que ha intentado hacer el ex candidato del PRD es un poquito confundir. Lo que hicieron fue simple y sencillamente dar por desierto todas aquellas impugnaciones por rebase de topes de gastos de campaña. Y yo lo que debo decirles con toda puntualidad es que no fue el caso específico de Jutepec, sino fue general en todo el país. Por eso nos fuimos a la sala superior del tribunal a impugnar dicho dictamen. ¿Y qué va a pasar, Rafa? Porque vamos, él sigue siendo el candidato electo. ¿O fue revocada la constancia no le ha sido revocada la constancia como presidente electo de Jutepec? Digamos que es una persona que está impugnada y que tendrá que esperar a que resuelvan los tribunales. Me parece que es un poco etéreo ponernos a revisar si es electo, si no es electo. Esto no es un tema de fondo. El asunto es que hay un proceso que está sujeto a investigación, el tema de rebase de topes de gastos de campaña, más allá de que si lo hizo o no lo hizo el tribunal, haberle revocado la constancia. Creo que esto no es importante. Lo importante es que podamos salir airosos y podamos ganar. Pero sí está confirmado, entonces sí se le revocó la constancia. Lo que yo sé es que se revocó lo que el tribunal local dictaminó, falló hace algunos días. ¿Y tienes confianza de que el Tribunal Estatal Electoral revisará efectivamente a conciencia, como lo ordena la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Iremos a todas las instancias que tengamos, esa es otra. Eso no tengan absolutamente ninguna duda. Uno será el fallo del Tribunal Estatal y nosotros nos reservaremos para ir a las instancias que tengamos que ir. Nosotros estamos altamente convencidos que nos asiste la razón. Tal nos asiste que a final de cuentas pues tendríamos solamente que observarlo a partir de este momento. Nos asiste de tal manera la razón, y te lo digo con toda la puntualidad y toda la verdad, que aquí tenemos un ejemplo perfectamente claro. Y el ejemplo claro del que te estoy hablando es que hoy, en este momento, en este lugar, en esta posición, es que el día de ayer fue que el tribunal, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no dio una razón, y no la dio solamente producto de la casualidad, sino la dio porque algo encontraron sólido, y así lo dice el dictamen, en función de la base de topes de gastos. ¿Y lo encontraron porque tú aportaste los elementos, las pruebas en tu denuncia? Nosotros presentamos las pruebas, nosotros contratamos un despacho, pero no solamente un despacho que le diera seguimiento a los gastos de él, sino que también revisara el tema de los gastos de nosotros y nos fuera revisando para no caer exactamente lo mismo. Hay que predicar con el ejemplo, nosotros predicamos con el ejemplo, no hay absolutamente nada que nos señale. Y yo les diré algo con toda puntualidad: nadie puede decirse ciego de lo que pasó. Todos saben, medios de comunicación, la sociedad en general y sobre todo la sociedad de Jutepec tiene perfectamente claro que fue un despilfarro absoluto de recursos y fue una grosería para la sociedad. En caso de que el Tribunal Electoral, al revisar de nueva cuenta por mandato de la instancia
Federal encuentre que el candidato rebasó los topes de campaña, ¿qué ocurre? Bueno, hasta lo que me dicen los abogados, tendríamos que ir a la nulidad de la elección y por tanto a repetir la elección en una elección extraordinaria, microelección, hasta donde tengo conocimiento. Son 10 días, ¿no? Que tienen para hacer días. campaña. ¿Son No, 10 días? No, hasta yo tengo conocimiento, habría que esperar a que falle. Sí, pero vamos, fallando tengo son 10 días conocimiento- para, en caso de que fueres el fallo, podría el candidato del PRD volver a contender por el municipio. No, según la ley queda sancionado y entonces tendría el PRD que ubicar un candidato distinto. ¿Tú sí podrías competir? Sí, claro, yo no violé ninguna ley. Bueno, pues entonces vamos a esperar. Muy bien. Vamos a esperar a este fallo que se dé porque es importante para evitar la zozobra. Sí. Digo, tratamos de comunicarnos también con con Manuela Huerto Bar para preguntarle qué estaba pasando. No, su teléfono no nos contesta. Pero pues Rafa, pues gracias por informarnos porque vamos a estar muy al pendiente porque esto va a ser algo que va a marcar la historia de Jiotepec. Ojalá y sea para bien todo esto. Por supuesto, la idea es hacer historia, más allá de quién sea el presidente municipal o quien no sea. Yo creo que estamos en un momento en el cual la sociedad exige que haya un juego democrático. Así Hoy es. la sociedad está verdaderamente ávida de que las instituciones funcionen, de que no se pueda seguir violando, de que no vuelva a seguir uno recorriendo las calles y la gente diga de qué sirvió haber votado cuando nosotros votamos por una persona y al final de cuentas pusieron al que quisieron. Yo creo que hoy el tema de las instituciones tiene que prevalecer por sobre todas las cosas. Yo le he apostado a las instituciones, siempre le dije a la sociedad que teníamos que ser ampliamente respetuosos de las instituciones, tratamos de generar condiciones porque la gente estaba muy enojada, generamos condiciones para que no hubiera hechos de violencia ni mucho menos, y yo les dije a la sociedad que había que contener la ira y que había que a final de cuentas ir al Estado de Derecho. Hoy lo que la sociedad me pide y seguramente habrá de pedirle inclusive a los tribunales es que resuelvan conforme a derecho y que todo se haga con la más absoluta y total transparencia. Así lo esperamos. Así lo esperamos. Pues gracias, Rafa Reyes, estaremos en contacto. Un Claro abrazo. que sí. Les mando un abrazo con todo mi afecto y gracias de verdad por la oportunidad. No, Al al contrario, contrario. estamos atentos. ¿Qué va a pasar, Carlitos? Pero mira, qué bueno que lo dice Rafa y que lo diga cualquier candidato. Se ha hecho un gran esfuerzo porque haya transparencia, porque haya equidad. O sea, que los candidatos convenzan por su plataforma, por su propuesta, por su transparencia. Pero vamos a ser propia, realistas, Carlos. no por la lana que le meten a la campaña. pero vamos a ser Eso debiera a ser, ver, ¿no? Carlos, Sí. mira, vamos a hablar de candidatos, digo, Sí. de un nivel. Sí. Digo, todos le pusieron más lana. Que lo maquillaron de una manera diferente, que lo hicieron administrativamente distinto, pero todos le meten más lana, Carlos. Es de todos los candidatos. No es de uno solo. Ok, si un equipo lo armó mejor, pues qué bueno. Sí. Pero lamentablemente, hoy en día, pues, no hay candidato, El piso no está parejo. ¿Y los candidatos de partidos grandes tienen más dinero que los chiquitos? Pues yo creo que hay elecciones de Estado, hay gente que... Hay patrocinadores Sí, claro. externos, Sí, ¿verdad? claro. Que le inyectan Claro, recursos claro, hay esos donativos. donativos. Pero aún así a veces no ganan. Así es. Te pongo el ejemplo. Cuauhtémoc Blanco. No hubo un dispendio, no hubo un gasto que se notara a simple vista. A simple vista. No hubo denuncias de acarreo, de represiones. Que no las haya no quiere decir que no ocurrieron. Pero no se vio. Y no le impugnaron los topes de campaña, le impugnaron la residencia, Sí, no, le impugnaron otras muchas cosas pero más. vamos, pero eso ya Pero es un fenómeno. Pero es un fenómeno y ya quedó firme, ¿no? Digo, eso es un hecho, ¿no? Sí. Pero hay que ver qué sucede realmente, digo, porque Jiotepec es un municipio en el estado de Morelos muy importante. Sí. Digo, sería interesante, ojalá y podamos localizar al presidente del PRD en el estado para que saber qué Que nos nos puede dice, y platicar, el qué propio nos puede- candidato, ¿no? Pero El propio Manolo candidato, no nos Manuel contesta, Agüero. fíjate que estoy insistiendo. Digo, para que no se piense que nada más estamos en una postura, estamos buscando a ambos, Sí, no, pero no, equilibrar la información, no contesta, digo, aquí lo Vamos a intentar aquí lo pongo, digo, ubicarlo, porque contactarlo. porque digo, y apenas me lo encontré yo el domingo. ¿Y cómo lo viste? Bien, seguro que se había impugnado, pero dijo que sin problema. Buzón de voz.
No, No. no me contesta, no me contesta. Digo, ya es la quinta llamada que le hago, sexta llamada que le hago, sí, porque pues sí quería... Ahora podríamos buscar también al señor presidente del Tribunal Electoral Estatal también, ¿no? A ver qué dice. A ver, sí, Ertino sería Avilés, interesante, ¿no? sería Mientras interesante. Desahogamos los temas de hoy, a ver si lo A encontramos. ver si lo ¿no? encontramos, y también Ok. de Rodrigo Galloso, que es el presidente del PRD en el estado, ¿no? Oye, dos temas. Primero, el avión presidencial, Híjole, yo me diría algo más importante, pero digo, no menos importante. traer a las personas lesionadas, a sus familiares, Sí. ¿no? Ya ya estar Ya, en tu casa, sí, ya dices, Carlos, híjole. Pero sí, yo creo que sí hay que, digo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y a todos los ciudadanos que piensan viajar a Egipto, sí sería importante pues cancelar ese viaje porque Sí. no hay garantías. La alerta de viaje ahí se opera para Ahí que se veas. opera la alerta Ahí de sí. viaje, y no nada más los mexicanos, digo, cualquier gente de Sudamérica, Latinoamérica, digo, no tiene caso ir a Egipto, digo... No hay garantías. No hay garantías, entonces es terrible, ¿no? Yo siento que, vamos, la conferencia de prensa que dio la secretaria de Relaciones Claudia Ruiz Exteriores, Massieu. Claudia Ruiz Massieu, es, sí, En su papel, ¿no? en su papel, pero sí notó que, bueno, la posición, porque ya prohibieron también en Egipto que se hablara de este Oye, acontecimiento. eso no es correcto. La censura, digo, la a censura. la prensa, a la los prensa, funcionarios, no, ya. a los testigos. Ya no hay quien pueda hablar de este asunto. Y Obviamente. todavía reviran ahí de una forma poco afortunada. Bueno, pues en México también fallece gente inocente. Espérame, son espérame. condiciones Son distintas. condiciones totalmente distintas. Totalmente distintas. Son condiciones totalmente distintas, pero sí, es lamentable realmente que, digo, yo creo que el turismo de México hacia Egipto era un turismo fuerte. Sí, cómo no. El turista mexicano es alguien que va, que disfruta, que gasta. Claro. Sí, pero pues yo creo que después de estos acontecimientos, yo creo que hay que evitar a toda costa el viajar a Egipto, y bien por el presidente de la República en tomar la decisión de trasladar de inmediato a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se estrenó con este viaje, Sí, mandar qué el avión, bautizo. mandar el avión presidencial, mandar médicos, mandar gente de la Policía Federal, mandar todo. Creo que fue una buena Apoyo decisión. consular, todo. Fue una buena decisión, fue algo, digo, que nunca lo habíamos visto. No, Sí. realmente no. Entonces, fue de inmediato como se tomaron las decisiones, así como criticamos algunas que no son las mejores. Esto fue rápido en el aeropuerto, pues como ustedes están viendo las imágenes, llegaron helicópteros y todo para trasladar a los lesionados. Sí. Fueron 3 de ellos los que se quedaron internados. La Secretaria de Salud Federal, Mercedes Juan. Juan ahí al pendiente, también estuvo en el hangar para recibir a los lesionados. Y esto, independientemente, yo creo que nos tiene que dejar una gran lección. La solidaridad del pueblo mexicano ante estos hechos y el repudio internacional. Y la exigencia, por una parte, del gobierno mexicano de la investigación exhaustiva, Carlos, castigo a los culpables y reparación del daño. Todo el daño y prejuicio que sí, le han Carlos, causado. pero por más daño, por más reparación del daño, o sea, Pero no Carlos, puede, es parte de la sí, justicia. Carlos, sí, no vas a recuperar la vida del familiar que perdiste. Jamás. Eso no lo compras, una vida no la compras con Pero dinero. tiene que haber ese paso que la ley contempla. Sí, y digo, y bien que el presidente haya visitado a los enfermos, Sí, bien, entonces yo creo que es algo interesante. Digo, me quedo con esa tristeza de realmente, qué pena no ser una potencia mundial para tomar otro tipo de medidas. Oye, pero hablando de determinantes. medidas, ¿tú cómo ves que Aristóteles Sandoval, el gobernador del estado de Jalisco, ha pedido que se rompan relaciones diplomáticas, que se retiren a los embajadores de México en Egipto por este asunto? Yo creo que es un poco... No, fíjate que no. ¿Verdad que no? No. Yo tampoco. Yo te voy a pienso decir lo una mismo. cosa, yo creo que esa no es la postura. La postura, obviamente, tiene que ser directa, tiene que haber sanciones. Sí. En caso de que no, sí llegar hasta Claro, ese nivel. dejarla ahí. Y bueno, Carlos, pasando sobre otra cosa, el Donald Trump, de veras, ese señor, no sé qué tiene en el cerebro. Digo, me queda claro que algo debe tener para tener esos dineros que tiene. Pero hablando de estupideces sobre el Tratado de Libre Comercio, señor, ¿qué haría Estados Unidos un día sin mexicanos, como en una ocasión hubo una película? Ajá. Sí, lo que nosotros les dejamos de dinero, sí,
Yo creo que, señor, revise bien las cuentas de Estado para lo que le dejamos los mexicanos a ese país y después póngase a hablar ese tipo de estupideces. Y dijo, no es posible. Yo creo que la ignorancia, porque eso es ignorancia, Sí, Carlos. completamente. Sí. Además de ser racista y prejuicioso, es ignorancia. Sí, pero una ignorancia completa. Completa. Hablando total. del Tratado de Libre Comercio, de que no tiene por qué existir. Pues, señor, si no tiene por qué existir, perfecto, no se preocupe. Ojalá y de veras los hispanos se pongan de acuerdo y pues que dejen un día, 2 días, 3 días. Imagínate, se paraliza Estados Unidos. Está como chivo en cristalería. Pero hubo un debate. Pero aparte, espérame, Carlos, pero aparte de todo, me llama la atención que Estados Unidos, en su mayoría, son migrantes. Sí, claro. Sí. Sí, nada más que se le olvida al señor que México llega hasta Los Ángeles, California. No, perdimos más de la mitad del territorio. Correcto. Eso sin pasar por todo lo que es el estado de Texas. ¿De acuerdo? Sí, la Alta Pero California, vamos, Nuevo México, Texas. Vamos, nada más que vea el billete de $1 por la parte de atrás. Sí, que lea qué dice el billete. Sí, y un país que siempre ha luchado supuestamente por los derechos humanos, pues obviamente qué lamentable que diga, es gran estupidez. Hubo un Yo creo que debate. vamos a darle el premio a la estupidez a Donald Trump. No se lo quita nadie. Hubo un debate entre los 11 candidatos. Le fue como en feria, la expresión más mexicana. Sus propios contendientes republicanos dijeron, nosotros no pondríamos en sus manos los códigos para una guerra nuclear, porque es un cuate visceral. Completo. Sin medir consecuencias. No acepta que quebró en 4 ocasiones, que ha quebrado en 4 Claro. ocasiones, y se vale de las leyes para beneficiarse. Claro. Jeb Bush, el exgobernador de Florida, dijo, acuérdate cuando me pediste licencia para casino y no te las aceptamos. No es cierto, pero luego hablamos, quedó exhibido. Sí, quedó completamente. completamente exhibido. Pero se lo Sus dijo. bonos van a la baja. Lo que fue lo de los casinos fue interesante, ¿no? Muy interesante. Y luego, ahí sí ya no se vale, en otro foro después del debate, alguien dijo, es que Obama es un musulmán, y no lo desmintió. O sea, ni siquiera el respeto por la figura presidencial, aunque sea otro partido político. Es un cuate mezquino, es un cuate ignorante, que la única cualidad que tiene es que tiene dinero, pero eso no te hace una persona ni educada ni capaz para gobernar un país. No, imagínate. No, imagínate. no. Digo, y sí es importante, digo, qué pena. Y ojalá y realmente, digo, aquí sí sería interesante con todas las empresas, Sí. todo lo que tenga que ver con ese Sí, señor. un boicot. Un boicot completo. Y vas a ver si no le duele. Pues le va a pegar el bolsillo, Claro que Carlos. sí, claro Y entonces, ¿qué va a decir? Sí, o sea, digo, para empezar, que se acuerde que quien incumplió, por ejemplo, los contratos de Rosarito en Tijuana Fue él. Fue él, defraudó a sus propios Él inversionistas. defraudó a sus inversionistas. Pues que no se pinte como una blanca paloma. No. Pero bueno, vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulta Responsable. El tema va a estar muy interesante. Las trabajadoras del hogar en México. Híjole. Los sindicatos. Volvemos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Un audio subido a las redes sociales reveló que el panista José Manuel Tablas Pimentel, exalcalde de Ayala, Morelos, y ahora diputado local, pactó con el crimen organizado y le dio facilidades para operar en ese municipio. Yo estoy pidiendo que me, mira, pregúntale a los policías, o sea, al 100, yo les he dicho, no se metan en su pero el mando único ya lo voy a entregar. O sea, ¿por qué? Porque los policías no quisieron jalar conmigo. O sea, ya les va porque me van a despedir como a 100 policías. Sí, entonces, y pregúntaselos a los policías para que no veas que es el sábado hace 8 días. Pero yo no me voy a meter, pero es que es esa cosa, o sea, ¿cómo no te voy a poner a nadie? Pues prácticamente, pues es prácticamente darle a tu negocio. No, yo lo que tú quiero que sepas es que así, derecho al sin presionarme. Sí, yo así, hombres, yo no me voy a meter en tu actividad ni en tu negocio. Así es de sencillo, por eso te digo, no, pero va a venir la patrona de gobierno, para mi gente, y tú te vas a lograr, yo me metí por el gobierno, porque el gobierno
no está aquí. Jefe, tú eso lo sabes, o sea, tú eso lo sabes, porque yo creo que la gente que tú tienes, y tú eso lo sabes, compadre, de que de cuando se mete un presidente, y yo te estoy diciendo, mira, compadre, tu negocio es tu negocio, yo les he dado indicaciones a mis policías que no se metan en ellos lo suyo, pero desgraciadamente los propios policías el sábado, y pregúntale, es cierto que a Tabla le hicieron una manifestación los policías, pero pregúnteselo a un policía, porque no toda la gente lo sabe, pregúntese a un policía, y es cierto que tuvo que venir el sábado a platicarles a ustedes y que aquí le dieron a ustedes encerrón y que ya se van a ir al mando único porque me la hicieron de todos, o sea, nomás nos estás amenazando, que y nos vamos al mando único, pues dije, o sea, yo estoy queriendo, allá los tratan como perros y no quieren que aquí les ayude. Y eso fue el sábado. O sea, te estoy diciendo porque y lo de ustedes fue el martes. O sea, te estoy diciendo para que lo investigues, que lo veas y tú sepas que lo que yo te estoy diciendo no es mentira. O sea, no es mentira. Te estoy hablando de hombres. Pues, ¿cómo tú vas a echar mentiras ahorita en este tema? Pero eso, entonces, ¿cuáles son los tú que me ofreces, pues, entonces? No meterme en sus business. Tu negocio, yo voy a resistir, yo voy a resistir todo el mando único y ustedes ese ¿sale? Ya es su negocio. Tú no verás que llega mando único allá y no te metes conmigo. Bueno, qué lamentable, ¿no? Híjole, José Manuel Tablas Pimentel, exalcalde del municipio diputado de Ayala, fue mostrado a través de este video en una presunta conversación con un integrante del crimen organizado. Por eso. Ahora es diputado local del Partido y es Acción uno Nacional, de los principales opositores al mando único. En este audio que está ya a su disposición en nuestra página de internet, así es. Usted puede escuchar a Tablas Pimentel prometer a un presunto dura 10 operador minutos de la delincuencia organizada que no se va a meter con sus negocios. Además le ofrece 30,000 pesos a cambio de que lo dejen celebrar una fiesta en la comunidad. Le dice, compadre, tu negocio es tu negocio, yo les he dado indicaciones a mis policías para que no se metan en problemas, que hicieron paro, que ellos a lo suyo, pero ya me hicieron paro, que se quieren con el mando único, yo sabes que yo te respeto, no quisieron jalar con nosotros, me hicieron una manifestación, pero yo estoy contigo, no tengo problemas, entonces yo no me voy a meter contigo. Eso es lo que dice su propia José opinión. Manuel Y Tablas también Pimentel. digo, qué triste, ¿no? Que muchos diputados que acaban de llegar, digo, ¿por qué? Pues yo no sé por qué, Carlos, sucede que cuando llegas a un puesto que es de elección, se suben al tabique, se marean. Digo, hay gente que ya perdió piso. Hasta hace unos días la nota con el diputado Tablas era que no se quería quitar el sombrero en el Congreso. Dice, yo es mi idiosincrasia, soy del rancho, soy del pueblo. Acuérdate que quedó estar aquí. Cuando sea sesión solemne, yo me lo quito, pero mientras, ¿por qué no? Cuando incluso la gente que vive en las comunidades rurales, cuando entra a una casa se quita el sombrero. Por respeto. O sea, la suya o la ajena. Es por respeto, y el Congreso es la educación. casa del pueblo, o sea, Así con mucha es. más razón. Sí. Pero yo creo que eso era como un distractor de este asunto. Pero habrá que buscarlo y ver qué dice. O sea, no prejuzgamos. Pero sí, ¿Qué puede decir? No era yo, lo editaron. Por eso, lo que nos diga. Era un empresario, no era un integrante del crimen organizado. Por eso, Carlos, vamos a permitir. Vamos a buscar que le abrimos la réplica. La réplica para que nos explique. Pero bueno, presenta, por favor. Pero encantado de la vida. Aquí está con nosotros y para todo México, porque nos están viendo en todo México, no nada más aquí en Morelos. En toda la República Marcelina Bautista. Ella es representante del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Asociación Civil, pero también es una de las secretarias del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Bienvenida, Marcelina. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto que nos acompañe. No, y además llegó puntualito, o sea, sí, muy, muy puntual. Marcelina. Viene con su guardaespaldas, ¿verdad? Sí. Con su asesora. Sofía. Hola, Sofía. Sofía, hola. Hola. A ver, se habla mucho de lo que son las entidades domésticas. Yo estuve viendo por ahí que se manifestaban que hubo por ahí algunas encuestas donde decían que más del 20% ganaba menos del salario mínimo, cosa que yo no estoy totalmente de acuerdo con ello. Hoy una empleada doméstica muchas veces gana más que una secretaria, ¿sí?
y más que mucha gente, independientemente del salario que tengan, más aparte de lo que es alimentación, muchas veces hospedaje, pero sí también es una situación que es real, ¿no? Digo, tenemos que, hoy vivimos un país que se encuentra en conflictos, lamentablemente también las guerras sindicales, los sindicatos han sido mal encaminados en nuestro país y han cerrado fuentes de empleo, han terminado con empresas, porque llega un momento en que quieren tanto los sindicatos, tanta lana, tanto esto, que pues terminan haciendo... Pero los de Pemex, ¿no? Los de CFE... no, bueno, estás hablando de los gobierno, de estás hablando de gobierno federal, ¿no? Pero ustedes se están estrenando con, obviamente ya tienen la toma de nota, como sindicato local o sindicato federal. Es Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, que se conformó el 30 de agosto. ¿Apenitas? Sí, recientemente. Y bueno... es el primero, ¿no? Además que es el primer Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar y está dirigido por las trabajadoras y los trabajadores afiliados del hogar. tiene? Tenemos 300 afiliadas para la conformación y a nivel nacional somos 500 con los otros estados que formaron y espera parte. que vaya creciendo, ¿no? Sí, la idea es que en todos los estados también se puedan delegaciones, ir informando a las trabajadoras sobre sus derechos laborales. ¿Cuánto tiempo lucharon para que tuvieran un sindicato? 15 años. El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar inició en el año 2000 y justo porque muchas trabajadoras no conocíamos nuestros derechos y que muchas de ellas también sus empleadores no han sido capaces de reconocer pues estos derechos también que marca la ley para ellas. Entonces empezamos a capacitarnos, muchas de las veces también tuvimos y hemos tenido alianzas con empleadores empleadoras también que están un poco iniciando pues la organizarse. Incluso tenemos el Hogar Justo Hogar, que es una organización Hogar de Justo empleadores. Hogar, qué buen nombre. Sí, entonces ellas están buscando también que con las trabajadoras se firmen contratos de trabajo para que también de alguna manera se vayan respetando los derechos y las obligaciones de las dos partes. A ver, yo pregunto, por ejemplo, con todas estas empresas que rentan el servicio de limpieza, y eso las tenemos en todos, pero vamos, porque hay un sindicato nacional también de trabajadores afanadores de limpieza, ¿no? Y es distinto al sindicato de ustedes, pero sin embargo hacen lo mismo. No hacen lo mismo. Sí, porque vamos, al final de cuentas, digo, vamos, trabajadoras del hogar, digo, porque por ejemplo, hay gente que contrata una empresa para que vayan y que le manden una persona, le pagan a la empresa, el patrón le paga a la empresa y la empresa manda a una trabajadora o un trabajador para labores de aseo. Pero no cocinan. Sí, hay una diferencia. Igual. Sí, ¿no? Puede ser, ¿no? Ahora en México está surgiendo mucho las empresas o algunas como bolsas de empleo que le llaman. Sí. Y entonces, pero ellos la hacen de patrones y no responsabilizan ni de una parte ni de otra de los derechos y obligaciones. Son empresas intermediarias, ¿no? Sí hay esa diferencia con nosotras porque nosotras estamos buscando que los empleadores y las trabajadoras tengamos pues los derechos y las obligaciones que marca la ley, y las outsourcing lo que hace es ser como empleadores y pasa mucho pasó mucho que los trabajadores pierden sus derechos porque ya no tienen directo. La relación laboral con sus patrones. Entonces ahora, esa es déjeme preguntarle, y creo que eso es una pregunta muy válida, ¿cómo debemos llamarlas? Hay gente que les dice fámulas, mucamas, trabajadoras del hogar, trabajadora doméstica, sirvienta, que se me hace peyorativo. ¿Cómo debemos llamarlas o llamarlos? La servidumbre. Sí, creo que fue una de las primeras acciones que nosotras hicimos para reivindicar uno de nuestros derechos, el nombre digno, y decidimos llamarnos trabajadoras y trabajadores del hogar, porque de esa manera la ley trabajadores y trabajadoras del hogar. Yo estoy viendo los derechos laborales, me están poniendo ustedes el salario digno. ¿Cuánto debe ganar una trabajadora del hogar? Sí, una trabajadora del hogar, creo,
Para empezar, uno de los derechos que no están tipificados a través de la Comisión de los Salarios Mínimos. No hay un salario para las trabajadoras, por lo tanto es que la gente paga lo que quiere, cobran lo que se quiere. No es lo que quiere, o sea, porque vamos, o sea, la gente que va a trabajar, bueno, primero se ponen de acuerdo en un precio. A veces sí, cuando conocen. Pero generalmente, o sea, si no vas a... lo que ofrece la empleadora, ¿no? Entonces, pero ustedes se guardan su derecho de aceptarlo o no aceptarlo. Claro, muchas veces por la situación, como usted decía hace rato, las condiciones a veces hace que las trabajadoras tomen un trabajo pese a lo que sea. No es lo mismo entonces, la Ciudad de México que Oaxaca. Claro, que no es lo mismo estados. Sonora que Chiapas, ¿no? Totalmente. O ustedes tienen una media en promedio, ¿cuánto debe ganar una trabajadora? En promedio, por ejemplo, el trabajo, sea en Chiapas, sea en Oaxaca, sea en la Ciudad de México, es el mismo. Pero el salario es distinto, Sí, pero la actividad es lo mismo. Exacto. Y entonces, por un horario de 8 horas, las trabajadoras estarían o deben de cobrar de 300 a 350 pesos. Por 8 horas. Por 8 horas. Usted sabe que el salario mínimo en México anda por ahí de los 67 Más pesos. O menos como por 8 horas de trabajo, es lo que gana un obrero, lo que gana un Pero ellos tienen prestaciones sociales, tienen seguridad social, y ustedes tienen un horario, y a veces aquí no, realmente aquí no. Se vive en la casa y no está controlado. Pero sí se vive en la casa, pero también, o sea, pero también comen en la casa. Sí, pero es también una de las en la casa. Es una contraprestación. Si usted contrata a alguien en su casa y quiere que viva ahí, usted le tiene que proporcionar todas las condiciones necesarias y de forma digna, y es una de las prestaciones. Esa es otra de las cosas. Cuando uno contrata a una trabajadora, vamos al corte, nos cortan la inspiración, está muy bueno. Y opine, por favor, usted que tiene una trabajadora del hogar, ¿cómo la trata? ¿La respeta? ¿Le cumple? ¿Es parejito el tema? Y también, si ellas cumplen, respetan, también sería importante. Claro, es de los dos lados. De los dos lados, denos su opinión, márquenos y mándenos su correo. Regresamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. A ver, está hablando el salario digno, ella está hablando de 9,000 pesos. Es uno de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Salario digno. Contrato de trabajo por escrito. Pero espérame. Permítame, patrón. Es que es el patrón. 300 pesos más o menos, 350 por día. Pero cuando uno contrata a una trabajadora, se marcan las reglas, 8 horas de trabajo, ¿ok? Si se queda, entre comillas, a vivir o a dormir a la casa, le tiene uno que dar un lugar donde dormir, digno, desayuna, limpio, come, y cena, 3 comidas. Se baña, luz. Un día de descanso, ¿no? Puede ser el domingo, o se negocia si es el sábado. Sí, la ley dice ahora que a partir de mediodía los sábados. Esa es la nueva reforma que hubo en el 2012, entonces las compañeras que trabajan de lunes a domingo, bien, su descanso a partir del sábado, mediodía. Que eso es el segundo tema, ¿no? Jornada laboral. Sí. Pero cuando uno contrata es, a ver, yo quiero que tú me ayudes el aseo de la casa, que es sacudir, barrer, trapear, lavar trastos, y dije, no, yo no lavo trastos. Cocinar, no, yo no cocino, no soy cocinera. Lavar la ropa, no soy lavandera. Planchar, tampoco plancho. ¿Qué se le puede pedir por lo que se les paga a las trabajadoras del hogar en 8 horas de trabajo por día? Sí, lo que pasa que no, a veces ahora se está dando mucho de que las trabajadoras trabajan un día, 2 días, incluso en una casa, y por eso cobran eso, porque van 2 veces, una vez a la semana. Pero es distinto, vamos, el que, digo, porque es un hecho, es distinto que vayan y que trabajen en diferentes casas, sí, claro. Porque ellos cobran su día y, hay una variación de 150, 200, 250, 300, más los pasajes pesos. También se les ayuda con pasaje o ya lo incluye el sueldo. Ya lo incluye. No lo incluye, pero no se pide un pasaje para pero se entiende que ya incluye por eso el transporte. Vamos, claro. Pero eso es distinto cuando es como dice de entrada por salida.
a que obviamente también cohabiten en el bien inmueble, Sí. porque claro. eso también tiene un costo. Es como si tú quieres ese tipo de prestaciones, bueno, una vivienda también cuesta y obviamente se paga una renta, no puedes vivir de gratis. Sí, ¿de lo que acuerdo? pasa que la necesidad es de muchas veces los empleadores Sí. que necesitan una trabajadora Por eso, que vive sí, en pero su entonces casa. sí, pero entonces ya no son esas 8 Sí, horas porque hay que tú me pagar estás diciendo. la luz, el gas, el todo, teléfono, y todo el eso le cable. cuesta también al empleador. Pero yo me quedé en la pregunta, ¿qué les podemos pedir o qué incluye el pago, por ejemplo, por día? Obligaciones Sí, laborales. el problema es que también cuando contratan a alguien y le dice quiero que trabajes de planta, Sí. entonces no se especifican las actividades, entonces igual lavan, planchan, barren, Cocinan, limpian, cuidan a los ayudan niños, riegan el claro. jardín, Lavan lavan los el carros. coche. O sea, Sí. ¿todo eso se les puede pedir o no es correcto? No es correcto, ¿Por pero qué no? cuando viven en la casa, Ajá. porque también las actividades se especifican. Por ejemplo, si una señora dice quiero para que lave y planche, Sí. y va una vez a la semana, pues se dedica Bueno, a sí, eso. pero es distinto. O sea, si Sí. tú me estás hablando de una empleadora que va 1 o 2 veces a la Sí. semana, sí, que es muy distinto cuando se trabaja de planta. Sí, pero imaginemos que las personas debemos de trabajar 8 horas. 8 y horas. aunque vivan en las casas, tienen que aprender ¿Sabe? a dividir. Pero ¿sabe qué? las- Hoy el en horario. hoy en nuestro país, digo, ya no estamos ni para los puentes. Digo, hoy por hoy lo que necesitamos es trabajar. Hoy lo que necesitamos son fuentes de empleo. Y digo, qué bueno que busquen de alguna manera por medio de ese sindicato tener a sus agremiados. Yo insisto, para mí los sindicatos es un negocio que tristemente, porque lamentablemente no se ha marcado realmente lo que es el camino del sindicalismo, se transformó completamente para enriquecer a los líderes y eso lo hemos visto con muchos. Le puedo hablar desde de qué líder sindical quiere que hablemos y ninguno está pobre, pero sí, lamentablemente muchas de las gentes pues están afectadas, ¿no? Entonces yo creo que aquí los sindicatos de entrada, yo creo que es bueno dignificar obviamente el trabajo, eso es muy importante, es un respeto que les tenemos que dar porque ustedes aportan también algo en la casa, vamos, las gentes que nos ayudan. Y a la economía del país. También, aportamos. claro. Claro, Porque una gente que al tiene momento un que están trabajo están produciendo. está produciendo donde trabaja porque hay una gente que le ayuda en su casa, si no, no podría con las dos cosas, Digo, ¿no? Sí, realmente, bueno, creo que, bueno, es un gran reto para nosotras, las trabajadoras del hogar, que decidimos formar un sindicato porque creemos Sí. que de esta manera vamos a ir reivindicando los derechos parece que siempre correcto. hay mucha explotación. A veces no se habla de la explotación que hay hacia nosotras. Te contrato para esto, pero hazme todo esto porque el trabajo del hogar Sí. nunca se Pero acaba. la gente tiene la posibilidad de decir, no quiero y me voy, Sí, y busco pero otro lado. a veces quien manda es quien paga. Y entonces es la manera Se abusa se O sea, abusa mucho. Por eso, pero no es así el que paga manda. Usted si va a un restaurante y usted pide... Una torta de jamón. Una torta de jamón. Sí, pero no hay mucha espérame. ¿Se la traen de diferencia. pollo? Y ¿qué pasa? Sí, pero hay una gran diferencia en el hogar porque ¿Pero hay por qué es mucho una gran maltrato. diferencia? Porque hay mucho maltrato. Nosotras somos trabajadoras del hogar y hemos vivido todo ese maltrato y por eso también estamos. Oiga, y yo le pregunto, usted habla de maltrato, yo le pregunto, por ejemplo, en algunas casas, mire, por ejemplo, donde los patrones, sus casas que tienen diferentes lados que van de fin de semana, en la semana son dueños ellos de las casas, sí, porque pues obviamente los patrones no están, entra la familia, hacen pachangas, sin autorización de los ¿Dónde patrones. es? Porque la verdad nunca me tocó Aquí ninguna de viene- las no la trabajadoras que recomendación, tuvimos, ¿no? no. Digo, es real. Digo, muchas veces existe también, digo, Aquí dicen obligaciones laborales, no llevar personas ajenas de sí, Sí, pero, nosotras- pero lamentablemente, Carlos, también sucede. Sí, Digo, por eso me porque parece vamos, importante que haya un contrato por escrito. Nosotras lo especificamos y hacemos también que las trabajadoras se concienticen sobre sus Y con derechos, ese, sus o sea, obligaciones. ustedes con ese sindicato y con ese contrato, ustedes responden en caso de un robo,
sobre si su va trabajadora? si va del sindicato, por supuesto, porque cuando alguien nos pide, la fianza, nosotras tenemos toda la documentación de las son gente de confianza, antecedentes no penales, antecedentes no penales, acta de nacimiento. ¿Y les dan la carta de antecedentes no penales en el Distrito Federal? Sí, van y lo sacan. Y es uno de los requisitos que nosotras solicitamos a las trabajadoras. Seguro social. Acta de nacimiento, comprobante de domicilio, fotografía, dónde, con quién viven, referencias. ¿Les van a investigar ustedes? Ir a su casa no, porque bueno, entonces, no, pero entonces realmente, ¿cómo? No. Creo que eso no se hace a cualquier otro es de trabajador. Buena fe, ¿no? Sí, pero es que vamos, la verificación de datos de la persona que ustedes están, que pueden recomendar el día de mañana, sí es importante verificar los datos, yo creo que, porque lamentablemente hay de todo, ¿no? Exactamente, entonces no se pueden meter las manos al fuego. Pero mira, qué interesante que ahora se hable de un contrato por escrito. Antes no había, pues era de ya quedamos y ya trabajas aquí y te lo doy. Sí, por la eso. jornada justa, 8 horas, y si son más de 8 horas, oye, pues quédate otro ratito, horas extras, como cualquier trabajador. Seguro social. Seguro social, eso es una novedad que siempre se había exigido. Tú te haces responsable porque puede haber un accidente de trabajo en el hogar, tienes que responder. Ok, ¿no? la jubilación. Y a veces sale más caro que tener a una trabajadora tener el seguro social. La jubilación, pues obviamente, si se contrata el seguro social, quien da la jubilación, pues es el seguro social, no el patrón. ¿no? Vacaciones, 6 días. Tengas un año. Un año. Aguinaldo. Aumentando 2 días por cada 15 días, que es lo mínimo que marca la ley. 15 días de salario o su equivalente si no has cumplido el año de trabajo. Okay. Días de descanso ya obligatorio. Nos dijo a partir de mediodía del sábado. El 1 de enero, el 5 de febrero, el 21 de marzo. Pues el día 21 de marzo es el día de la primavera. Pues sí, pero de Benito también... Juárez. No, Natalia Benito Juárez. Mande. El primero, oiga, pero a ver, está poniendo el primero. Pero está poniendo el 1 de mayo, día del trabajo. Sí, bueno, ¿de qué lado está? Ese día marchamos por nuestros derechos. ¿Mandé? Ese día marchamos. Pero es el día del trabajo, hay que trabajar. Sí, pero también hay oficinas que se cierran. ¿Pero por qué? O sea, en este país, todos los días comemos, ¿no? Indemnización. Que dices, pues ya sabes que te vas y adiós. No, tiene que haber una indemnización. Tiene que pagarles. Un trato muchas respetuoso. veces hay muchas personas que corren a las trabajadoras porque llevan muchos años y no le quieren pagar la indemnización y se quedan sin nada. Tantos entonces, años también... de agradecimiento. Esos son los derechos. ¿Y qué obligaciones tienen? Pues las obligaciones de las trabajadoras. ¿Cobrar quincenalmente? Sí, hacer que sus patrones respeten estos derechos. Sí. Lo que decimos aquí igual, ¿no? Realizar el trabajo bien hecho. Que respete la Cuidar casa la donde casa, trabaja, los cuiden los utensilios, a veces no hay llevar accidentes, personas, pero también, como decía el señor, rompen todo, Sí, pero de es como repente... que- A veces queman la ropa. Entonces hay que cobrárselas. Pues ¿Se sí, les descuenta? yo creo que como usted dice, ¿no? Si quiero, pues si son obligaciones, mis son derechos, ¿no? Sí. También tengo una obligación Claro. de cuidar. Aquí ¿no? dice, si te vas a ir del trabajo, avisa con una semana, no que llegas un día y ya me voy. Sí, Ya me voy. y cosas así, Sí. O sea, es de ida y todo vuelta, eso ¿no? Debe nosotros ser. estamos Claro. haciendo consciente a la sociedad, incluso de la importancia que es este Me trabajo. parece bien, hacen un trabajo muy importante. ¿Y estos guantes verdes de qué se tratan? Pues estos guantes verdes siempre se los ponemos a los comunicadores, Ok. ustedes. Ok. O sea, ¿se nos van a regalar Sí, o qué? se los regalamos, se usan para lavar los trastos también. Y es una campaña que nosotras empezamos que se llama Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar. Nosotras tenemos un convenio que es el convenio 189, que fue emitido por la Organización Internacional del Trabajo. La OIT. Y todavía no está ratificado. Ponte el guante, y esta Carlos. Yo me lo campaña, pongo. Ponte el guante. esta campaña Yo sí me lo pongo. Tú eres derecho, ese tocó. Sientes. Sí. Ponte, Yo sí ponte me el guante. dice, ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar. Yo me lo pongo. Sí, muchas Ahí gracias está el por guante. sumarse Yo sí me lo a pongo. Aquí está el nuestra guante. campaña. Aquí está el guante. Es mi Pfizer. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues agradecemos mucho que haya estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por yo también sí- ayudarnos a difundir. Que se sepa. Que se sepa, Y para se mí sí es respete, importante y se preguntarte. dignifique. Porque, lamentablemente, y tú lo sabes perfectamente, que como hay cosas buenas, lamentablemente también hay un abuso muchas veces del servicio doméstico. Sí. Entonces pues, yo creo que se tiene que tener un equilibrio. La gran mayoría gana muy poco No estoy salario por un horario. Sí. No estoy no estoy muy de acuerdo Porque con si ello, nosotros tenemos 100 trabajadoras del hogar y 80 dice gano muy poquito, me pagan 150 al día, no tengo horario, o me pagan 3,000 pesos al mes. pero ¿sabes qué? sí, Hay gente que ni sí, siquiera pues, tiene
la facilidad de poder entrar a una casa para poder ganar 100, 150. Hoy, lamentablemente, la economía de nuestro país está en una recesión. Sí, entonces, sí tenemos que tener cuidado porque todos queremos, sí, pero cada día la situación es más difícil y también es más difícil abrir la puerta del hogar a un extraño. Sí, es de ida y vuelta. Tiene sus cosas. Carlitos, ¿me ayudas, por favor, con los comentarios? Claro que sí. Con todo y guante puesto. Con todo y guante puesto. Con todo y guante. Con todo y guante. A ver, gracias por la gente que se toma la molestia de ver el programa, escribirnos un correo, tuitear, retuitear, darle like, me gusta a lo que hacemos en Facebook. Gracias a José Castro Georgiana, a Utopías y Realidades, a Promoción de Cursos, a Francisco Escorcia, a Pepe García, a Angélica Escalante, a Zadora, a Hugo Peralta, a Barquito Morgado, Princesita Elena Cepeda de León, señora, buenas noches. Buenas noches. Lorena Cuellar, Ágata, Joyce Rosas, Psicología, Mi Pasión, Mara, Padrecito, Brenda, Padre Miguel, Ángeles Sánchez, Patricia Noriega, Jaime Salvador de la Cruz, Esperanza Castro, Armando La Torre Alcaraz, Luz Cervantes Gómez, Eli Soria, Jesús Casillas y Luna Ática también. Muchos comentarios del tema de Sonora, con el caso del robo de niños. Sí, en el caso de Sonora estamos hablando de un caso de delincuencia organizada, dice Angélica de la Peña. ¿Cómo lo comentamos? Digo, si el procurador no lo vio, no sé qué pasó. Arely Rojas Rivera, y PGR debe tener un expediente abierto al respecto, así debe de ser. Las madres biológicas solo querían deshacerse de sus hijos, licenciado Carlos Navarro, no lo creo. Ahí Roja dice, el procurador Sonora dice, esto es infame e ignorante. Ahora exprocurador. Marían González, no entiende este señor que aún siendo así no se justifica la venta ni la compra. La pérdida de la patria potestad es un proceso y otro la adopción. Pero pareciera que ellos no saben, ¿no? Se tiene que poner el interés superior del niño por encima de todo, sí, claro, pero el procurador es omiso. ¿Qué onda? ¿Los niños son los culpables? Claro que no, son los menos. La justicia sonorense es la que tiene la culpa, entre otras cosas. Lili Barra, felicidades, muy buen programa. El día de hoy tenemos que estar bien unidos, porque las declaraciones del rector, así como de Cuen, son puras mentiras. En el aspecto que dicen que van a pagar un día después y salen con 6 meses después, creo que ya conoció a esa gente, no tiene seriedad, ni palabra, ni saludo. Buenas noches. Buenas noches, solicito su ayuda porque la empresa Cerdal S.A. hizo un juicio contra mí, me embargaron mi casa y ya salió sentencia de remate que pague 100,000 pesos de suerte principal y 57,000 pesos de sus intereses moratorios. Este asunto está bien interesante porque la señora le pidieron un aval para que entrara a trabajar una persona a la empresa y despidieron a la persona y la empresa llenó el documento por 100,000 pesos. ¿Qué es eso? El lunes lo platicamos. Tenemos Anónimo, buenos días. Ayer platicaba con amigos trabajadores de la Torre Académica de la UAS. Qué tristeza nos da que nuestros compañeros de la Torre Académica no les quieran pagar a sus guardias, a los veladores, los quieren obligar a checar cada 2 horas donde está estipulado en el contrato colectivo. Eso nomás es un capricho de López Hernández y el conflicto César Ham no es capaz de defender a sus trabajadores. Laura Arce, Federico Mayorga, Carlos Félix, con el gusto de volver a saludarlos, los quiero pedirles el favor, me manden un regalo, 2 tazas para mí y otra para mi compañera María Alejandra Ovalles Zazueta. Hola, buen día, quisiera preguntar sobre qué pasó lo de la venta del fideicomiso, ya lo comentamos. Anónimo, Federico, la patronal de la UAS anda con una campaña de concientización. Según ellos, esa campaña consiste en que los directores van a platicar con los trabajadores para que ya no demanden, y los que demandamos tienen la consigna de decirnos que desistamos de la demanda. Dicen los directores que desistamos para así no pagarles nada a los abogados. Qué bueno, que de todas maneras van a regresar todo el dinero en todo, según ellos. Lamentablemente ya no se confía en ellos. Gracias, que tengan un excelente viernes. No maneje, cuídese. Nos vemos el lunes. Buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable, periodismo de investigación crítica y denuncia, sin censura. Hasta la próxima. Continuaremos buscando a quien resulte responsable.